Me sorprendió, me cogió, como se dice en el béisbol, me cogió movido. Me cogió fuera de base. La hermana Tita. Le agradecemos por su virtud de su poesía y su manera típica con que ella hace las poesías o cosas en el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor, una vez más te invocamos tu nombre, Señor. Te pedimos dirección en esta mañana, ya casi tarde, Señor. Te rogamos, Dios, que tu palabra esté llegando a cada corazón, Señor. Que tú muevas los labios, la dicción, el pensamiento y todos los sentidos de este siervo tuyo, Señor. Y que permitas, oh Dios, que esta palabra llegue limpia, sana, santa a cada corazón aquí presente y a cada persona que va a ver o a oír este mensaje de una manera u otra, Señor. Que me uses, Señor, para bendición hoy y siempre de los demás, Señor. Que podamos ser todos nosotros puente, oh Dios, bendición, oh Dios, instrumento para bendición de otros y nunca, Señor, piedra de tropiezo, Señor. Bendice esta iglesia y esta congregación en esta mañana. Bendice, Dios, a cada persona presente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un pensamiento bien conocido del más grande, del más bello de los cubanos, cuando dijo: yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. José Martí fue un hombre que con su vida corta pero fructífera respaldó la sinceridad de sus palabras, de sus confesiones. Según las dijo, tal así lo hizo. Alguien dice: toda confesión siempre nace de una verdad necesariamente valiente. Vamos a buscar, hermanos míos, les invito a buscar el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 27. San Marcos, este joven que en la Biblia aparece también como Juan Marcos, que fue compañero de Pablo en el ministerio de evangelismo durante un gran tiempo, y luego escribió este evangelio. Y dice así, Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 29. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, 27 al 29, y dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Cesarea de Filipo es el marco de este suceso
tan importante. No debemos confundirla, Cesarea de Filipo, con Cesarea que estaba en la costa occidental de Palestina, junto al mar Mediterráneo. Cesarea de Filipo fue remozada por Felipe el Tetrarca luego de la muerte de su padre Herodes el Grande. Remozada, bien arreglada, y le puso Cesarea en nombre de Tiberio César, quien entonces era emperador de Roma. Tiberio César, que había relevado como emperador a Augusto. Augusto no era el padre de Tiberio. Tiberio era hijo adoptivo de Augusto. Y a la muerte de Augusto asume Tiberio como César en Roma. Es el segundo emperador de Roma. Allí Felipe le pone Cesarea de Filipo en honor a Tiberio César y también en honor a él mismo. Era una ciudad hoy llamada Banias, Cesarea, que estaba a unos 40 kilómetros más allá del lago Galilea, en la provincia de Galilea. En ese lugar, en esa área de por ahí, nace una de las fuentes del río Jordán. Pero más que eso, era distinguida, era conocida tristemente Cesarea por ser muy importante centro de adoración a los Baales, entre ellos al dios Pan. Antes por eso se llamaba Paneas o Paneas, no sé bien, y luego de rebautizada con este nombre, entonces cambió. Allí se adoraban imágenes, ídolos, Baales, e incluso se sacrificaban seres humanos en ofrenda a aquellos dioses, sobre todo al dios Pan. Era por tanto un marco muy importante Cesarea para unas palabras como las que aquí se dicen en este pasaje. Era un marco propicio para decir lo que había que decir en aquel lugar. Dice así la palabra de Dios en el versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Salieron Jesús y sus discípulos, dice en el inciso A, versículo 1. Todo el que lee la Biblia, todo el que busca y analiza la Biblia, se puede dar cuenta cuántas veces Jesús y sus discípulos salían y entraban, subían o bajaban, estaban presentes en aquel lugar. Muchas veces en cada evangelio, aún en los hechos, en el comienzo, se menciona este andar constante de Jesús y sus discípulos, este roce constante de Jesús y sus discípulos, que hacía de eso casi una convivencia. Hay un proverbio chino que dice: ¿tú conoces a fulano? Sí, sí, ¿cómo no? Yo lo conozco. ¿Has convivido con él? No, no, no. Ah, entonces no lo conocí. Pero entre Jesús y los discípulos sí había una relación, había una convivencia, porque estaban constantemente juntos. Desde el momento que le dijo a Andrés y a Pedro: seguidme y os haré pescadores de hombres, comenzó aquella proeza, aquel hecho sin comparación en la historia de la humanidad, aquel hecho privilegiado
para aquellos 12 hombres que conocieron de tú a tú, de codo a codo, al creador del mundo, a Jesús de Nazaret. Amén. Recuerdo una vez, esto ya lo dije una vez, creo que aquí. Una vez conversaba yo con un sacerdote allá en Cuba, en Cárdenas, y yo le decía a él, yo comenzaba cuando aquello buscando de Dios, y yo le dije a aquel hombre, sacerdote español, él, un buen hombre, y le comenté, a la verdad, Jesús es el hombre más grande que ha existido. Y me dijo, no, Jesús no es solamente eso, Jesús es la vida. Amén. Y es realmente así. Jesús y los discípulos constantemente andaban juntos en todas las cosas. Se conocían entonces perfectamente Jesús y sus discípulos. Juntos andaban, como se dice, para arriba y para abajo. Y eran unos discípulos, unos hombres bien apegados a Jesús. Eran sus discípulos. Él era el maestro. Es lo que hoy quiere Jesús, que seamos de Él. La convivencia entre los 12 y Jesús les dio la posibilidad, la oportunidad, la luz, que es Jesús la luz, para poder conocer bien el mensaje del Evangelio, el propósito de la presencia de Jesús de Nazaret en la tierra. Le fue dando a ellos una visión, le fue iluminando sobre quién es ese hombre que con ellos compartía día a día el vivir, que dormía a su lado, que comía a su lado, que les enseñaba, que les predicaba, que los iba guiando constantemente con el objetivo posterior que luego ellos cumplieron al salir a predicar el Evangelio por todo el mundo. Fueron pues el resultado de lo que hoy nosotros somos aquí. Amén. 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 Hermanos míos, constantemente Jesús se subía en la barca con sus discípulos, hacía milagros al lado de sus discípulos, compartía lo que sabía y conocía con sus discípulos, calmaba la sed, el hambre y la inquietud y preocupación de sus discípulos y también de los demás. Dice así la palabra de Dios. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles. En el camino, precisamente, dice el Evangelio en Juan 14:6, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús estaba en el camino siempre. Jesús andaba siempre por los caminos predicando el Evangelio del reino a toda criatura. La palabra de Dios dice en Mateo de la siguiente manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y continúa diciendo: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies. Ese es el motivo por el cual Jesús vivía en el camino prácticamente. Solamente el tiempo para comer, dormir, porque Jesús era hombre y es Dios. Créalo o no lo crea, guste o no le guste a alguna secta por ahí, Jesús es Dios hecho hombre. Amén. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice entonces: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y pregunto, ¿y Jesús era de chocolate? Jesús era de carne. Jesús, digo era porque Jesús en su ascensión está delante, está a la derecha del Padre, gobernando y reinando en el universo. Y entonces Jesús andaba siempre en el camino. Jesús entregó su vida a predicar en el camino. Y en el camino también enseñaba a la gente, a los discípulos, sanaba, curaba. Jesús siempre en el camino. Jesús es el camino, no un camino, no cualquier camino. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él, dice la palabra de Dios. Diciéndoles, y en el camino preguntó a sus discípulos, a un versículo 1, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Preguntó Jesús a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él conocía bien las ideas, las intenciones, los pensamientos, y sabía que sus muchachos estaban bien preparados. Jesús sabe perfectamente cada pensamiento y cada idea suya y mía. Jesús es Dios y todo lo conoce, todo lo sabe. Es el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente. Él sabe cada pensamiento. Pero Él quería escuchar una declaración de la boca de ellos. Ellos querían que ellos hablaran y respondieran. Él quería que ellos confesaran con su boca lo que ellos opinaban sobre Jesús, sobre la obra que Jesús estaba haciendo en Palestina. Y entonces les preguntó: ¿quién dicen la gente que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Hoy en día los hombres dicen de Jesús muchas cosas, tantas que algunas sería bueno ni repetirlas, tantas que es una vergüenza a veces. Para los islámicos, por ejemplo, Jesús es un profeta. Para religiones africanas y católicas, es un Dios que necesita ser auxiliado por supuestas vírgenes o supuestos santos. Para algunos dictadores de izquierda que han querido manejarlo y utilizarlo a su antojo, era un revolucionario, solo un revolucionario. Pero no han podido hacerlo. Jesús era un revolucionario, pero no era un revolucionario político. No se equivoquen. Era un hombre que hizo revolución espiritual. Toda vez lo demostró, porque lo llevaron a la cruz por no ser un revolucionario político. El pueblo esperaba de Jesús una revolución, un cambio, una rebeldía en contra de los romanos.
Pero qué frustración al ver que Jesús traía un cambio espiritual en las vidas. Jesús trajo libertad, sí, pero no solamente física, libertad espiritual al pagar en la cruz por nuestros pecados y darnos libertad, redención y vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese fue el cambio que Jesús hizo. Esa fue la revolución que hizo Jesús. Espiritual. Nunca fue una revolución política. Es vergonzoso, es grotesco, es bochornoso, es más, es cínico poner a Jesús, compararlo con algunos dictadores de izquierda en este continente que están bien lejos de ser como Jesús. Yo pienso que el amor de Dios es tan grande que aún así, con esas ofensas, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, hermanos, debemos orar por estas gentes que han blasfemado el nombre de Cristo. Estos hombres gobernantes, hay que orar por ellos y pedir por los presidentes y gobernantes y líderes de cada país, porque para ellos también hay salvación. Jesús les ama. Jesús nos ama a nosotros todos. Jesús ha hecho de este lugar un lugar santo para todos nosotros que llegamos aquí. ¿Saben una cosa, hermanos míos? Esta iglesia, como cada iglesia santa que se predique la sana doctrina, esta iglesia al principio era un hospital, porque a ella llegamos todos nosotros enfermos. Pero hoy la iglesia es un cuartel porque somos soldados de Cristo. Amén. Dígale que está al lado suyo: Cristo vive y te ama. Cristo vive y te ama. Cristo vive y te ama. A todos los de la banda derecha y los de la banda izquierda. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús de Nazaret.